Buen día, docente y compañeros. Mi nombre es Verónica González, soy de la Ciudad de México y esta es la materia de Introducción a la Nutrición y Dietética, actividad 1, Antecedentes de la nutrición. La nutrición es tan antigua como el hombre mismo, pero como ciencia comenzó a desarrollarse hasta el siglo XX. La nutrición tiene antecedentes históricos que han marcado y aportado a los conocimientos actuales. Para poder comprender más la importancia de la nutrición en el mundo actual, es conveniente conocer el origen de esta área de la salud. La nutrición es un tema que actualmente tiene gran énfasis en nuestra vida cotidiana, tanto en el mundo laboral y profesional como dentro de cada uno de nuestros hogares. En Babilonia, alrededor del año 600 a.C., se empezó a observar el interés de los pueblos antiguos en los alimentos y problemas dietéticos. En Grecia se comenzó a asociar las enfermedades con la dieta. Hipócrates de Cos decía: el hombre tiene una gran relación a lo que come, con lo que bebe y con sus hábitos. Además, mencionaba que si la dieta que consume contiene alimentos que se pueden asimilar con facilidad, el hombre obtiene nutrición, crecimiento y salud. Galeno, por su parte, escribió sobre las propiedades de los alimentos, frutas, cereales, vegetales, entre otros. Es muy probable que el pionero en el estudio de la nutrición fuera Sanctorius, conocido también como Saptorius, un médico italiano quien durante varias semanas registró su propio peso, el de los alimentos que ingería y de todos los productos de excreción del cuerpo a partir de ello. Podría considerarse como el primero en estudiar el metabolismo basal. El francés René Réaumur determinó que la digestión es un proceso químico, evidenciando que las teorías que consideraban la digestión como una trituración o una putrefacción eran falsas. Él comprobó que en el estómago los alimentos eran disueltos, evidenciando la existencia del ácido en el jugo gástrico. El italiano Lázaro Spallanzani confirmó los hallazgos de Réaumur y escribió un libro que explicaba que la digestión es un proceso químico y no una fermentación. Para el siglo XVIII, Antoine Lavoisier, químico francés considerado como el fundador de la nutrición, infirió que el calor corporal es producto de la oxidación de compuestos químicos que se encuentran en los alimentos, para lo cual el organismo precisa disponer del oxígeno presente en el aire inspirado. Observó que la producción de calor aumenta durante el ejercicio y durante la digestión de los alimentos. Al inicio del siglo XIX, se tenía noticia de 3 clases de materias alimenticias: los sacáridos, los oleaginosos y los albuminosos, ahora llamados hidratos de carbono, grasas y proteínas, y fue hasta a mediados de dicho siglo que se empezó a estudiar estos nutrimentos y a cuestionarse cómo se formaban en el cuerpo, su origen y su necesidad de ser aportados en la dieta. William Proust afirmaba que todos los organismos contienen 3 principios vitales: proteínas, hidratos de carbono y lípidos, por lo que una dieta completa debe contener estos 3 principios en mayor o menor proporción. Graham Luce estudió calorimetría y construyó un calorímetro para hacer investigaciones en el metabolismo de animales, niños sanos y enfermos, ejerciendo una gran influencia sobre los hábitos dietéticos y las necesidades calóricas en los adolescentes. Posteriormente, en la primera mitad del siglo pasado, se reconocieron y se sintetizaron prácticamente todas las vitaminas conocidas, en donde se describieron sus funciones bioquímicas y se conocieron las manifestaciones clínicas que ocasiona su carencia en la dieta. Para el año de 1896, el químico Wilbur Olin Atwater fue considerado el padre de la nutrición americana. Él
publicó el primer cuadro de valores alimenticios en Estados Unidos, enfatizando que la importancia nutricional la tenían únicamente las proteínas. Años después, se complementó esta premisa con McCollum, que comprobó y enfatizó el concepto de alimentos protectores por su contenido en vitaminas y minerales. Durante este periodo, se descubren que elementos como el carbón, nitrógeno, hidrógeno y oxígeno son componentes primarios de la comida, y se desarrollaron métodos para medir su proporción, y a través del análisis químico y de experimentos se demostró que los distintos elementos eran necesarios en el desarrollo y crecimiento. En 1842, Liebig clasificó a los alimentos en combustibles, energéticos y estructurales, según su importancia para la nutrición del ser humano. En el mismo periodo, Claude Bernard concluyó en sus investigaciones que la grasa corporal puede ser sintetizada a partir de carbohidratos y proteínas. Entre 1920 y 1932 se registraron descubrimientos importantes para la ciencia de la nutrición, entre ellos el descubrimiento de la vitamina E por Evans y Bishop. Hopkins reconoció otras sustancias en los alimentos y es precursor de lo que ahora se conoce como vitaminas, minerales y oligoelementos. En el periodo comprendido de 1930 a 1941, William Cumming identificó los aminoácidos esenciales, mientras que Floyd Dubois mostró que el desempeño de una persona estaba relacionado con la ingesta calórica. Fue a mediados y finales del siglo XX cuando se crean organismos internacionales como la Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura, FAO, Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia, UNICEF, y la Organización Mundial de la Salud, OMS. La nutrición gesta su carácter de ciencia durante el siglo XIX y las primeras décadas del siglo XX. Antecedentes de la nutrición en América Latina. La contribución de América Latina al mundo respecto a la ciencia de la nutrición abarca desde las aportaciones del argentino Bernardo Hussey, Premio Nobel por sus trabajos de investigación sobre la diabetes y el metabolismo de los hidratos de carbono, y al Dr. Pedro Escudero, iniciador de los estudios de dietología, requerimientos de energía, nutrientes y enfermedades crónico-degenerativas. El respaldo y aportes del Dr. Escudero permitieron que en 1954 se creara la Sociedad Argentina de Diabetes y en 1970 se fundó la Asociación Latinoamericana de Diabetes. Por otra parte, el médico brasileño Dr. Josué de Castro impulsó la lucha contra el hambre. Escribió en 1947 La Geografía del Hambre, donde describen los principios de la medicina y la geografía del hambre a nivel mundial con métodos estadísticos y geográficos. América Latina ha sido líder y pionera a nivel mundial en los enfoques y numerosos programas de nutrición aplicada, por ejemplo, el Instituto de Nutrición de Centroamérica y Panamá, INCAP. Ha realizado importantes aportes en la innovación tecnológica, mientras que Costa Rica, Chile y Cuba son países que han mostrado casos exitosos en la reducción de la mortalidad infantil, similares a los países desarrollados, y lo han logrado mediante la aplicación de estrategias a nivel local, con trabajo comunitario, redes de servicio social y educación comunitaria. Historia de la nutrición y dietética en México. Esta data de la época prehispánica en Mesoamérica, con el desarrollo de la agricultura, pues en estas culturas tenían grandes bancos de alimentos para abastecer a toda la población. La aparición de los primeros escritos sobre temas relacionados con la nutrición data de 1889, Álvaro Domínguez Peón y su trabajo sobre Pelagra.
En 1908, el médico José Patrón Correa publicó un artículo sobre la culebrilla, término como era conocida la desnutrición en el sureste, describiendo su cuadro clínico y etapas, así como su relación con una dieta inadecuada. La historia de la nutrición en México inicia en 1910-1929, con la evolución de la salud pública y medicina preventiva en la nación, siendo el pionero el Dr. Eduardo Liceaga. Las investigaciones del Dr. Liceaga y del Dr. José María Rodríguez, que aportaron importantes avances científicos y técnicos para erradicar padecimientos endémicos o brotes de enfermedades transmisibles en el país, resaltándose la función de la educación, la prevención y el saneamiento del medio. En 1935 se reconoce al Dr. José Quintín Olascuaga Moncada como pionero de la dietología en México, contribuyendo a la historia de la nutrición clínica. En 1943 se creó el Instituto Nacional de Nutriología, que después cambia su nombre en 1980 a Instituto Nacional de Ciencias Médicas y Nutrición Salvador Subirán, que actualmente es el órgano nacional más importante respecto a la investigación que se realiza en el área de la nutrición. En 1945, en la Escuela de Dietética del Instituto Nacional de Cardiología, creada a sugerencia del Dr. Ignacio Chávez, inician los primeros cursos en dietética y nutrición. En 1950, esta escuela fue trasladada al Instituto Nacional de Nutriología de la Secretaría de Salubridad y Asistencia. Finalmente, para los años 70, inicia en el ISSSTE la Escuela de Dietética y Nutrición, y es el Departamento de Ciencias de la Nutrición y de los Alimentos de la Universidad Iberoamericana, que alberga la primera licenciatura en nuestro país. Conclusiones. Conocimos los antecedentes y orígenes de la nutrición y dietética y cómo han evolucionado a lo largo de la historia, así como los avances en América Latina y México, cómo surgió la nutrición como ciencia y la importancia que tiene esta en el ser humano, así como sus principales exponentes. A continuación, algunas referencias bibliográficas. Gracias por su atención.